Este ya es nuestro tercer video relacionado con el factor. En el primero vimos cuál era el concepto del factor y en el segundo los tipos de patrones. En este vamos directamente a los cálculos. Te recuerdo que para valorar ácidos se usa el carbonato de sodio, cuyo N es 2 y MR106, y para las bases el biftalato de potasio. Y dicho eso, vamos a los problemas ahora. Bueno, ahí tenemos el primer problema. Tengo ácido sulfúrico 0,1 normal, obviamente es nuestra normalidad teórica, ¿no? Y lo valoro con 0,05 gramos de carbonato de sodio, gastando 9 mililitros. Calcular el factor. Bueno, para empezar vamos a resumir sacando los datos. Por un lado tenemos la normalidad del ácido, el volumen, y lo que no tenemos es el factor. Y vamos a ver qué sabemos del patrón. Bueno, ahí está. Esos son los datos que sé. Sé que es carbonato de sodio, o sea que de acá podría sacar el MR y sé su masa. ¿No? Necesitamos, vamos a ver qué necesitamos. Lo primero que necesitamos saber es cuál es la masa equivalente del carbonato de sodio, ¿no? Eso lo sacamos y después vamos a ver cómo procedemos. Bueno, o sea, el carbonato de sodio, el MR son 106, lo podés calcular, y la masa equivalente es el MR sobre el número de cargas. En este caso el sodio tiene más 1 y son 2, el número N son 2 y eso da 53 gramos. 53 gramos. ¿Cómo seguimos? Ahora viene la pregunta, ¿53 qué? O sea, si es 53 gramos, es 53 gramos por cada equivalente. Acá también. Acá puedes decir que es gramos sobre mol, y acá que es equivalente sobre mol, simplificaste, queda gramos sobre equivalente. Fíjate en el video de la normalidad que eso lo explico. Y bueno, ahí está la clave. Los equivalentes del ácido son los equivalentes del patrón. El patrón lo asumimos puro. Y bueno, eso se puede calcular fácilmente. Primero vamos a sacar los equivalentes del patrón y después vamos a calcular el factor. Y bueno, los equivalentes del patrón, si 53 gramos es un equivalente, 0,05 gramos X, bastante fácil. Bueno, da 9,43 por 10 a la menos 4, ¿no? Tened en cuenta que mínimo tenés que tener 3 cifras significativas, ¿sí? El 9, el 4 y el 3. Bueno, entonces esta cantidad que son los equivalentes del patrón van a ser la cantidad de equivalentes del ácido, o sea, y bueno, ¿y cuáles son los equivalentes del ácido? Volumen por normalidad, o sea, ahora vos fijate que la normalidad está dividida en litros y esto está en mililitros. O sea que tenemos que hacer un pequeño ajuste. Justamente para evitar eso, en realidad se trabaja con los mili equivalentes y esto se lo multiplica por 1000 y esto queda como está. O sea, te lo explico sencillo, mirá. Si vos lo haces mililitros por equivalente sobre litro, te va a dar, no lo vas a poder simplificar. Entonces a esto lo tendrías que dividir por 1000, ¿no? O sea, te quedaría así. Recordá que el volumen era 9 mililitros, ¿no? Qué incómodo, ¿no? Qué incómodo trabajar así. Justamente, directamente esto se lo multiplica por 1000. Esto se lo multiplica por 1000 y se trabaja aquí en mililitros. Esa es la explicación. O sea que multiplicando ambas por 1000, queda así. Queda como está acá. Si nosotros hacemos esta cuenta, vamos a ver que esto no es igual a este. Obvio que no. Y ahí es donde aparece el factor. Ahí aparece el factor multiplicando la normalidad real. Te queda así entonces. Bueno, entonces ahí despejamos el factor y ya está.
Ahí está. Un par de detalles de cómo usar la calculadora. Si vos pones esto por esto, dividido esto por esto, estás trabajando mal. ¿Por qué? Porque este por te lo mandaría para arriba. Tiene que ser esto por esto dividido y dividido, o en todo caso, estos dos entre paréntesis dividido estos dos entre paréntesis. Bueno, obviamente te pareció un poquito complicado, ¿no? Bueno, se puede resolver en una fórmula que, como siempre digo, yo no te la di. Ahí. Esa fórmula te va a servir siempre cada vez que tengas una droga sólida versus una solución. O sea que también te sirve para calcular el factor mediante un patrón, pero también te va a servir, por ejemplo, para calcular acidez. Ahí está. Y el fundamento te lo explico ahora, mira. Del lado este, el volumen está en mililitros, la normalidad, como siempre, equivalente sobre litros, el factor no tiene unidad, 1, y los 1000 era el 1000 que multiplicamos porque trabajamos en mililitros, o sea que son 1000 mililitros en un litro, y vamos a ver qué hay de aquel lado. La masa se mide en gramos y la masa equivalente en gramos sobre equivalente. Entonces simplifico. Mililitro con mililitro, litro con litro, gramo con gramo, este está acá. Y te queda que los equivalentes de uno son los equivalentes del otro. Ahí estamos. Eso respecto a si es un patrón primario. Existe una salvedad que a veces al patrón lo diluyen, no sé para qué, pero lo hacen así. Y bueno, lo hacemos, ponemos un ejemplo. Bueno, a veces al patrón no lo usan puro, sino que lo diluyen. No tendría sentido práctico, porque justamente si lo que queremos es evitar el error, tenemos que tratar de manipular lo menos posible al patrón. Entonces, ¿qué sentido tiene diluirlo, después tomar alícuotas? O sea, no tiene mucho efecto práctico, pero bueno, te muestro un ejemplo de cómo se podría resolver este ejercicio. Fíjate, agarran el patrón, lo diluyen, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado tienen el ácido que quieren valorar. Y toman 3 alícuotas de ese ácido y gastan esto. Y te pide calcular el factor y te da el ensayo en blanco. Bueno, primero te lo voy a ordenar en un esquema para que entiendas el procedimiento de qué se hizo, después vamos a resolverlo. O sea, acá preparan la solución del patrón y acá tienen el ácido que quieren valorar. Entonces, ponen 3 alícuotas del ácido, ¿no? Y lo valoran con el patrón que ya habían preparado la solución al principio. Básicamente la técnica es esa. Y bueno, se resuelve muy fácil. De estos 3 volúmenes, tengo que tomar el promedio y restarle el blanco. La fórmula aquí es muy sencilla. Volumen de ácido por normalidad de ácido por factor de ácido es igual a volumen del patrón por normalidad del patrón. Básicamente eso, se considera que el factor del patrón es 1. Bueno, esto lo puedo calcular a partir de los datos y todos los demás datos los tengo. ¿Cómo calculo el volumen del ácido? Como un promedio de las tres alícuotas, restándole el blanco. Acomodamos un poco, primero sacamos la normalidad del patrón. Ese era el dato que teníamos y bueno, sacar la normalidad es fácil. Ahí sacamos rápidamente la normalidad del patrón. Ya tenemos entonces la normalidad del patrón. El volumen del patrón se calcula promediando los 3 gastos, porque recuerden que el patrón era el que estaba en la bureta. Bueno, esta vez, o sea, promedias los 3 valores y le restas el blanco. Son 2 mililitros, ¿no?
Bueno, entonces lo promediamos, restamos y dio eso, ¿sí? Ya tenemos entonces, tenemos este que lo calculamos antes, estos dos son datos y ahora despejamos la normalidad. Dejé los lugares en blanco para poner las unidades, ¿no? Es bastante sencillo, es bastante sencillo. Estas son normales, estos son mililitros, este se va con este se va con este y obviamente el factor te queda sin unidades, que es como debe dar. Da 0,817 y ese es el factor. Entonces, de esa manera se calcula el factor diluyendo al patrón. Vimos dos casos hasta ahora. Primero pesándolo y después diluyéndolo. Eso respecto a los patrones primarios. ¿Y qué pasa a los patrones secundarios? Es muy fácil. ¿En qué consiste el patrón secundario entonces? O sea, una vez que tenemos el patrón, el ácido sulfúrico ya valorado, ejemplo el mismo que acabamos de hacer en el problema anterior. Ácido sulfúrico 0,1 normal, factor 0,816. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Este ácido lo podemos usar como patrón secundario para valorar, por ejemplo, un hidróxido. Entonces, este ácido lo valoré mediante un patrón primario, mediante el carbonato de sodio. Y una vez que lo tenemos valorado, lo utilizamos de patrón para otra droga. O sea, este ácido ya valorado pasa a ser un patrón secundario para valorar el hidróxido. Bueno, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. O sea, el ejemplo sería, tomo el ácido sulfúrico ya valorado, con el factor ya calculado, tomo 7 mililitros y lo utilizo para valorar hidróxido de sodio 0,1 normal gastando 8. ¿Cuál sería el factor? Sí, esa es la fórmula. ¿Vieron qué fácil que es? Y de ahí despejo. Ahí te indiqué cuánto vale cada uno, bueno, y ahora reemplazo. Y bueno, y ahí simplifico y calculo. Obviamente los mililitros y las normalidades se van y queda sin unidad porque el factor no tiene unidad, queda solamente el 1 de ese factor y no me va a quedar sin unidades. Y ahí está. Básicamente eso. Hemos calculado entonces factores de diversas maneras, ¿sí? Si fuera hidróxido de sodio en vez de ácido sulfúrico, usarías el biftalato de potasio, su MR es 204 y su N es 1 porque tiene un solo protón ionizable, por lo tanto la masa equivalente son 204. Bueno, suscríbete a mi canal, dale me gusta y déjame en los comentarios de qué tema querés que hablemos. Chao, chao.